Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas turcas, el romance, el drama y por supuesto el chisme, que a todos nos encanta. Hoy tengo un tema que sé que les va a interesar muchísimo, especialmente a los que son fans de las historias llenas de emociones, giros inesperados y sobre todo, a los que nos gusta indagar en los secretos de nuestros actores favoritos. Prepárense porque vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, lo has oído bien. Vamos a zambullirnos en la fascinante, intensa y seamos sinceros, un tanto polémica historia de amor entre estos dos talentosos actores que nos robaron el corazón en la exitosa serie turca Emanet, conocida en español como Herencia. Para aquellos que no estén familiarizados con este fenómeno televisivo, Emanet nos cuenta la historia de Yaman, un hombre rico y poderoso interpretado magistralmente por Halil İbrahim Ceylan, y Seher, una joven humilde y bondadosa, a quien dio vida Esla Turkoglu. La trama se centra en la lucha de Seher por proteger a su sobrino Yusuf, quien queda huérfano y es el único heredero de la fortuna de Yaman. El destino los une y a pesar de las dificultades y las diferencias sociales, un amor nace entre ellos, un amor lleno de obstáculos, secretos y mentiras, pero también de una pasión arrolladora que conquistó a la audiencia. Y hay, amigos, la química entre Halil e Esla en Emanet, era innegable. La conexión que tenían en la pantalla era algo que te atrapaba desde el primer momento. La forma en que se miraban, esos intercambios de miradas cargadas de significado, la manera en que se peleaban con la pasión de un amor que no se atreve a ser, y cómo se amaban, con esa entrega absoluta que solo el amor verdadero puede inspirar. Era de esas cosas que te atrapan y te hacen querer saber más, sumergiéndonos en un mar de emociones. Verlos juntos era como presenciar una sinfonía de sentimientos, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio, contaba una historia de amor llena de matices. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos, la que encendía la llama de la especulación y el deseo, ¿será que esto traspasa la pantalla? ¿Será que hay algo más entre ellos fuera del set? ¿Será que este amor de ficción se convertirá en realidad? Y aquí es donde el drama comienza, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina y el chisme, nuestro fiel compañero, entra en acción. A lo largo de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Halil e Esla se intensificaron a medida que la serie ganaba popularidad y el público se enamoraba de Yaman y Seher. Las señales eran claras, evidentes para los ojos de los fans, quienes no dudaban en analizarlas, comentarlas y compartirlas. Fotos juntos fuera del set, capturadas por paparazzi o compartidas en redes sociales, donde se les veía sonrientes, cómplices, disfrutando de su tiempo libre. Comentarios en redes sociales, donde se dedicaban palabras cariñosas, emojis con corazones, y mensajes que parecían ser más que simples muestras de afecto entre compañeros de trabajo. Miradas cómplices durante las entrevistas, donde se notaba una conexión especial, una comunicación no verbal que solo dos personas enamoradas pueden tener. Las reacciones de los fans en las redes sociales, donde se crearon foros de debate, donde se analizaban cada foto, cada gesto, cada palabra, en busca de la confirmación de su amor. Todos estos ingredientes se mezclaron a la perfección, creando una atmósfera de expectativa y deseo, alimentando la llama de la especulación y la esperanza de que el amor de Yaman y Seher trascendiera la ficción. Y claro, nosotros, los espectadores, alimentábamos esa llama con nuestra imaginación y nuestras ganas de verlos juntos en la vida real, deseando que ese amor fuera genuino, que fuera real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algo más que la magia de la actuación y la química en la pantalla? ¿Llegaron a cruzar esa línea invisible que separa la ficción de la realidad? Bueno, la verdad es que las cosas nunca fueron tan claras, y es precisamente esa ambigüedad la que ha mantenido viva la leyenda de Halil y Esla. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa por parte de ninguno de los dos actores, las señales eran fuertes, muy fuertes. Se decía que estaban muy unidos, que pasaban mucho tiempo juntos, compartiendo momentos fuera del set, apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. Se les veía cenando juntos, paseando por la ciudad, incluso viajando juntos a lugares paradisíacos. Rumores de citas, de escapadas románticas, de gestos románticos, que alimentaban la ilusión de los fans. Y lo más importante, se notaba una conexión especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de la amistad y que parecía insinuar algo más.
Pero como suele suceder en estos casos, el tiempo, la distancia y quizás otros factores intervinieron en la historia. La fama, la presión mediática, la vida personal de cada uno, las decisiones profesionales. Todo esto pudo haber influido en el curso de su relación, impidiéndoles dar el paso que tanto esperábamos. La distancia geográfica, ya que la vida de los actores suele ser nómada, con proyectos que los llevan a diferentes ciudades y países, dificultando el mantenimiento de una relación. Las agendas apretadas con horarios extenuantes de rodaje y promoción, que dejaban poco tiempo para el amor. La presión de los fans, que ejercían una vigilancia constante sobre sus vidas, analizando cada detalle y exigiendo respuestas. Y por supuesto, la incertidumbre del futuro, la imposibilidad de saber si la relación podría sobrevivir a las exigencias de sus carreras y a la mirada constante del público. Ahora bien, el título de este vídeo habla de obsesión, y de amor que nunca olvidará. ¿Por qué usar estas palabras? ¿Qué nos hace pensar que la historia de Alil y Esla fue algo más que un simple romance en el set? Pues bien, creo que son bastante apropiadas para describir la intensidad de lo que se vivió, la pasión que desbordaban, el impacto que causaron en el público. Desde mi punto de vista, la conexión entre Alil y Esla fue algo más que una simple relación laboral. La forma en que se miraban en la pantalla, con esos ojos que parecían comunicar un lenguaje secreto, la manera en que se defendían el uno al otro públicamente saliendo en defensa de sus compañeros ante las críticas y los ataques. La tristeza que se notaba en sus rostros cuando dejaron de trabajar juntos, cuando la serie llegó a su fin y sus caminos se separaron, y el vacío que dejaron en los corazones de los fans. Todo esto sugiere que sí, hubo sentimientos profundos involucrados, algo que trascendió la mera amistad y la profesionalidad. Y ahí es donde entra el supuesto amor que nunca olvidará. A pesar de que el tiempo ha pasado y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, todavía hay detalles, pequeñas señales, que nos hacen pensar que ese capítulo en sus vidas no ha sido cerrado del todo, que ese amor, de alguna manera, sigue vivo. ¿Han notado cómo Alil, a veces en entrevistas o en sus redes sociales, hace referencias sutiles a Emanet, o a la figura de Esla? Ya sea recordando momentos de la serie, compartiendo fotos de los dos juntos, o mencionando detalles que solo los fans más observadores pueden entender. Gestos sutiles, guiños al pasado, que nos hacen creer que el recuerdo de Esla sigue presente en su vida. Han visto cómo los fans, que por cierto son muy dedicados y apasionados, siguen comentando sobre ellos dos en cada publicación, en cada entrevista, en cada evento público. No importa lo que hagan o dónde estén, los fans siempre encuentran una manera de recordar Emanet y de expresar su deseo de que vuelvan a estar juntos. Es como si la historia de Yaman y Seher fuera un lazo que los une para siempre, un amor que trasciende el tiempo y la distancia. Todo esto nos indica que el impacto de su historia fue muy grande y que para muchos, la chispa entre ellos sigue viva, incluso después de que la serie terminara y sus caminos se separaran. Es como si la magia de Emanet aún perdurara, como si el amor de Yaman y Seher continuara resonando en sus corazones y en los corazones de sus fans. Claro, esto es especulación. No podemos saber con certeza qué pasó en la intimidad de sus corazones. No podemos asegurar al 100% que hubo una relación amorosa, ni podemos adivinar los sentimientos que albergaban. Pero sí podemos analizar los hechos, las pistas, las emociones que transmitieron, los gestos que delataron, las miradas que hablaron por sí solas. Y en base a todo eso podemos hacernos una idea de la magnitud de esa conexión, de la intensidad de ese amor que tal vez nunca se concretó, pero que sí dejó una huella imborrable. Además, hay que considerar la cultura turca. En Turquía, las relaciones entre actores suelen ser un tema muy sensible. La fama, la presión mediática, la mirada constante del público, la moralidad conservadora de la sociedad, pueden ser muy difíciles de manejar. Por eso es normal que muchas veces las relaciones se mantengan en secreto o al menos no se hagan públicas hasta que se consoliden, hasta que estén seguros de que pueden soportar la tormenta que se avecina. La discreción, la prudencia, la protección de la privacidad son valores muy importantes en la cultura turca, y eso también influye en la forma en que los actores manejan sus relaciones personales. Es posible que Alil y Esla, por respeto a su privacidad y por la presión de la fama, decidieran mantener su relación en secreto, protegiéndola de la mirada indiscreta del público. ¿Y qué pasó después de Emanet? Pues cada uno siguió su camino, como suele suceder en estos casos. Esla ha continuado su exitosa carrera como actriz,
protagonizando otras series que han cautivado al público, demostrando su versatilidad y su talento. Su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Halil, por su parte, ha seguido trabajando, explorando otras facetas artísticas, como la música y la dirección, demostrando su versatilidad y su deseo de crecer profesionalmente. Ha participado en diversos proyectos, buscando nuevos retos y expandiendo sus horizontes creativos. Pero en el fondo, la huella que dejaron juntos en Emanet es imborrable. La magia que crearon en la pantalla, la historia que contaron, los sentimientos que despertaron en nosotros, todo eso sigue vivo en la memoria de los fans, quienes los recuerdan con cariño y nostalgia. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y el impacto de Yaman y Seher trascendió las fronteras, llegando a millones de espectadores en todo el mundo. Ahora un detalle curioso, aunque han pasado por otros proyectos, los fans siguen esperando con ilusión, que vuelvan a trabajar juntos, que vuelvan a compartir la pantalla, reviviendo esa chispa que tanto nos cautivó. Sueñan con una nueva serie, una película, cualquier cosa que les permita volver a verlos en acción, reviviendo esa magia, ese amor que tanto nos hizo vibrar. Las redes sociales se llenan de peticiones, de montajes, de fotos de ellos juntos, y de mensajes de apoyo, demostrando que el amor por Yaman y Seher sigue vivo y que el deseo de verlos juntos es más fuerte que nunca. ¿Será que algún día se cumplirá ese sueño? ¿Será que el destino volverá a unirlos en un nuevo proyecto? Nunca se sabe. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas y de oportunidades inesperadas. En resumen, lo que quiero dejar claro es que la historia de Halil Esla es un ejemplo de cómo el trabajo, la química y el destino pueden crear algo mágico y efímero. Un amor que tal vez nunca se materializó del todo en la vida real, pero que dejó una huella profunda en el corazón de muchos. Un amor que, aunque no se haya consolidado, sí fue intenso, apasionado y probablemente inolvidable para ambos. Un amor que nos enseñó que a veces las historias más bellas son aquellas que permanecen en la memoria, en el recuerdo, en el corazón. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Halil e Esla? ¿Creen que el amor que se vio en la pantalla fue real? ¿O creen que todo fue parte de la magia de la actuación y el trabajo en equipo? ¿Creen que el impacto de Emanet y de Yaman y Seher fue tan grande que dejó una marca indeleble en sus vidas? Y sobre todo, ¿creen que algún día los volveremos a ver juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus recuerdos de Emanet. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre novelas turcas, chismes, dramas, romances y mucho más. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayamos disfrutado juntos de esta historia. No olviden darle me gusta al vídeo si les pareció interesante, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la historia de Halil Esla? ¿Qué recuerdos tienen de Emanet? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué personaje les gustaba más? Me encantaría saberlo. Me encanta leer sus comentarios. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no olviden seguir soñando con el amor de Yaman y Seher. Hasta la próxima.